Sí, con todo gusto. Oigan, y hablando de presentar libros, me toca presentar una novela mía. Órale. Ahora mismo. ¿Vas a presentar ahora mismo? Sí, y en realidad no hay nadie que la presente conmigo. Si quieren quedarse y platicamos, aunque no la hayan leído, no importa. Platiquemos, sí. Nos quedamos. Digo, qué horror, ¿no? Pero O sea, enséñanos, ¿esa es la novela? no, no sé si haya por ahí, porque en la brigada tenemos una compañera, Susana, que ha estado promoviéndola al grado que se nos acabó. Oh, qué buena promoción. No es cierto, trajeron más, míralo. Se llama El hábito de la noche. Yo te iba a preguntar cómo se llamaba, ahí viene la novela y que nos cuentes al respecto entonces, porque yo, Oscar, te conocía como poeta, muy buen poeta, por cierto, les recomiendo mucho la obra de Oscar, y de repente que un día despertaste y dijiste quiero escribir una novela, ¿o cómo fue? Sí, pues como ustedes saben, los vampiros son como superstición son una tontería, como las demás supersticiones, pero como metáfora son algo padrísimo, ¿no? Insuperable. Entonces, yo en algún momento decidí que quería usar a los vampiros explícitamente como metáfora de algo más, ¿no? Como metáfora social, por ejemplo. Traje, de hecho, este libro de poesía porque no sé cómo presentar una novela, especialmente cuando es una novela medio policíacona, para no hacer spoilers. Entonces, hago en esa novela algo parecido a lo que hago en un poema que les quisiera leer, a manera de presentación de la novela, que se llama Canción del que te necesita, que es un poema social disfrazado de poema erótico, disfrazado de poema de vampiros, que es un poco lo que pasa con la novela, ¿no? Canción del que te necesita. Sabes exactamente lo que va a suceder. Si aguzo los oídos, si me acerco, podré escuchar el tiempo transcurrir por tus venas, los minutos calientes, las suculentas horas que suben por tu cara. No bien menciono el hambre que tu aroma despierta. Eres joven y grácil, y en los ramajes verdes de tus venas hay décadas enteras que puedes entregar como manzanas frescas a quien sepa tomarlas. Sabes exactamente lo que va a suceder. Sabes que vas a abrirme la ventana y después los botones de tu blusa celeste que protege tu cuello, porque conmigo traigo una hambruna de siglos pendiente de la danza de tus días y tus noches. De ti lo quiero todo, y todo cuanto tienes es reductible a tiempo. De tu cuerpo caliente se levanta un olor bermellón, olor a tiempo, olor a cuello virgen que anhela mi mordida para entregar su flujo balsámico de instantes. Sabes que vas a abrirme la ventana para que en mi avidez yo reciba tus horas inútiles y vivas indispensablemente para ti las digiera en objetos inertes, en calcetines nuevos o en kilos de tortillas, en tiempo coagulado en cosas muertas. Así podré nutrir con tu vida esta muerte que ahora vivo, y he de vivir por siempre hasta que llegue el día lejano, inexorable, de la estaca y el mazo. Sabes exactamente lo que va a suceder, porque soy tiempo muerto que solo se reanima sorbiendo tiempo vivo. De ti lo quiero todo, pero no te preocupes, pues soy un caballero, le pondré una sordina a mi concupiscencia y beberé tus horas solo en medidas justas, sensatas, razonables. Unas 8 horas hoy, otras 8 mañana, 40 hasta el domingo bastarán para saciarme el hambre y mantenerte viva, el tiempo suficiente para criar una hija, fresca y llena de tiempo, capaz de reemplazarte, anciana, en mi deseo. No lo tomes a mal, de algo he de alimentarme cuando tú ya estés seca. Sabes exactamente lo que va a suceder, sabes que vas a abrirme la ventana. Quise hacer una metáfora social, ¿no? No sé si se entiende, pero va por ahí. Y me descubrí que un escritor de la Ilustración, Voltaire, que escribió un diccionario filosófico, un libro que se llama El Diccionario Filosófico, tiene una entrada vampiros, que dice, cuenta lo que es la superstición de los vampiros, dice, es
una leyenda que viene de Europa Oriental, donde los no vivos regresan a chupar la sangre de sus deudos, etcétera, y termina diciendo, pero ¿saben qué? Los vampiros sí existen, nada más que son los nobles, los terratenientes y los curas que nos chupan la sangre cada vez y a los que hay que acabar de un buen mazazo. Y entonces ese es el antecedente de esta novela que escribí, que ocurre precisamente en la época de Voltaire, en la Francia de la Ilustración. Es un cuento, es una novela breve o un cuentote, según se vea, y no sé qué más decir sin quemarles el contenido. Bueno, a mí no me gusta hacer esto, pero por una vez lo vamos a hacer para que se den ustedes un poquito más de idea. La solapa, la contratapa. El hábito de la noche de Óscar de Pablo dice, ambientada en la Francia del siglo XVIII, como ya nos comentó, el hábito de la noche combina la ficción gótica con el comentario histórico en una metáfora de varios planos en torno a la luz y la oscuridad. Novela policíaca en el sentido heterodoxo, su misterio de fondo estriba en la búsqueda de los límites de la razón humana en un mundo lleno de necesidades materiales. Un filósofo ilustrado pretende enfrentar con su racionalismo el caso de una injusticia afincada en la superstición y el miedo, el cadáver de una joven monja que desaparece, una epidemia que elimina a los niños de la aldea, las intrigas de un jesuita parisino y la sospecha siempre latente de una presencia sobrenatural cercan a la inteligencia y la vida del protagonista. Al lado del misterio de la trama, se abre ante el lector un segundo reto, una inusual prosa permeada por la acentuación conscientemente musical del barroco. Quien se interne en sus pasadizos tendrá el placer de encontrarse con una verdadera rara avis de la narrativa mexicana actual. Fíjense, como bien dijo Óscar, Raquel y yo llegamos sin conocer este libro, ahorita nos lo tenemos que llevar para leerlo, para conocerlo, pero así de bote pronto y de calar tantito las páginas, que eso tampoco se debe hacer, al menos no en el escenario mientras uno está presentando libros, ¿verdad? Sí me queda una impresión que necesito compartir con ustedes. Dice aquí que Óscar es una rara avis de la narrativa actual mexicana, No, eso sí, no, yo sí soy muy decente. El término es muy raro, ¿no? Rara avis, y se usa para mencionar a alguien, digamos, extraño, inusitado, ¿no? Excéntrico. Y bueno, en cierto sentido, puede decir uno que es una excentricidad escribir en este país, en este lugar del mundo, una novela acerca de Francia en el siglo XVIII, ¿no? Ahora, no, pues le saben su interés en la poesía y su interés en el racionalismo y en la lucha social, que es una constante, además, anoto, de la obra de Óscar de Pablo en todo lo que hace, que es, si ustedes no lo conocen, visítenlo en esta novela, visítenlo en su poesía y se encontrarán con esa característica esencial, pues, una voluntad, pues, de manipulación, de juego con el lenguaje, que entre otras de sus inspiraciones tendrá sin duda a don Edgar Allan Poe, de quien hablamos hace un ratito, ¿no? Porque está en eso esta, digamos, intención de la voluntad, de intención de la razón y también una enorme preocupación por las condiciones de nuestra vida social y de lo que se puede hacer en el mundo real, tangible, que nos rodea para modificar esas condiciones. Eso es constante en la obra de Óscar y es una de las cosas que lo hacen particular y encomiable en el mundo de la literatura mexicana, sea de poesía o de narrativa o de lo que fuera. Eso lo podemos dejar claro. Ahora bien, a lo que yo iba con esto es a lo siguiente. Esta inclinación y esos intereses en la obra de Óscar de Pablo, de pronto en esta novela lo llevan a un territorio que sí es, digamos, un poquito excéntrico, un poquito raro, pero que tampoco está despoblado, tampoco es, sin negarle nada a esta novela, un terreno que antes no existiera, ¿no? De alguna manera, y esto me parece bien interesante, esta novela viene a juntar, o me parece que podríamos pensarla que está juntando, dos tendencias que son bien llamativas, pero también en cierto modo contrapuestas o muy separadas de la literatura actual de estos años. Por una parte está la literatura social, la literatura comprometida, ¿no? Que está pensando constantemente en nuestras condiciones de la vida presente, y por la otra está la literatura de imaginación fantástica, que es una cosa
muy curiosa, muy interesante, y en la cual en varias ocasiones muy señeras pasa un fenómeno similar al que pasa en esta novela. Es decir, hay de pronto excursiones que se dan los autores mexicanos, las autoras mexicanas también, y sin dejar de hablar de lo que les interesa, sin dejar de tratar aquello que buena o malamente puede tratarse, mediante la literatura, que finalmente es la vida humana. La literatura, a fin de cuentas, es el modo en el cual nos preguntamos acerca de la vida mediante el lenguaje. Sin dejar de hacer nada de esto, las novelas se lanzan a territorios que están más allá de nuestro entorno inmediato, más allá de directamente México o directamente el siglo XXI. Hace 23 años, no, hace 24 años, por ejemplo, ¿24? No, ya 25, bueno, 25 años, todavía más. Hace 25 años, en el 92, si no me engaño, aparece, por ejemplo, una novela muy curiosa que se llama La mano derecha, de Pablo Soler Frost, que es otro narrador mexicano. Es una novela de marinos suecos, a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entonces, nada que ver directamente con el entorno mexicano, nada que ver directamente con, en apariencia, la tradición de la narrativa mexicana, y sin embargo es una novela espléndida, escrita por un mexicano que en aquel momento llama mucho la atención y da a pensar como en cierta especie de corriente de narradores o de novelas exóticas, ¿no? que están como en otros lados, en otros contextos, y da a pensar en una corriente porque no es la única. Poco tiempo después de esto aparece un libro bellísimo que se llama Aulilla, de Verónica Murguía, otra narradora mexicana, que está ambientado en la península arábiga, como en el año 600 o 700 después de Cristo, en los primeros años del Islam. Y es una historia cuya protagonista es una joven musulmana que tiene como una especie de viaje de iniciación, en el cual encuentra una serie de criaturas y de ambientes mágicos, pero todo en esa cultura, todo rigurosa, seriamente investigado para contar esta historia, y contada desde México, además. Poco tiempo después de Aulilla aparece un libro que se llama, y que creo que va a tener que ver todavía más con este libro de Óscar, un libro que se llama La ruta del hielo y la sal, de José Luis Zárate, que es una novela de vampiros, curiosamente, ambientada a fines del siglo XIX en un trayecto por el mar Mediterráneo que va desde Europa Oriental, desde el puerto de Varna, cruzando el estrecho de Magallanes y hacia el norte hasta Inglaterra, que es justamente el recorrido que algunos de ustedes lo sabrán, realiza el barco que se lleva al conde Drácula desde su tierra hasta Londres, en la novela de Bram Stoker, en la novela de Drácula, el original de 1897. El libro de Zárate es de hecho el diario de viaje de ese barco, del barco inventado por Stoker, del Demeter, que en la novela original pues nada más se menciona en unos cuantos párrafos y que aquí se amplía hasta abarcar la novela completa. Es en ese nivel, digamos, un homenaje a Bram Stoker, por supuesto, pero también es una novela, por supuesto, que se puede leer independientemente, en la cual no se menciona una sola vez la palabra vampiro. Tampoco en esta. ¿No? Eso lo... no la conozco, pero se me ocurrió la misma cosa, ¿no? O sea, vampiro es... No necesariamente o sea, se puso de moda a partir de cierto punto, pero la superstición original no necesariamente usaba esa palabra, ¿no? Los revivientes, los no muertos. Los bricolaca, que es un término rumano. Sí, que es muy padre, ¿no? En cierto modo, esta novela, de hecho, debo decir, la publiqué hace ya varios años, pero la vocación de la Brigada para leer en libertad es un poco poner en circulación las novelas, las piezas que la lógica del mercado librero pone en circulación muy rápido y muy rápido saca de la circulación. Entonces se quedan, cobran una breve fama y desaparecen inmediatamente. Entonces conseguimos muy baratas, muchos ejemplares, y ahora venimos a darlos baratos. Cuando salió, se distribuyó bastante mal, creo que cambió de administración Ediciones B en ese momento. Uno de los pocos que la peló es, curiosamente, alguien que yo le caía muy mal políticamente, que es Jaime Avilés,
escribía o sea, llegó a escribir tweets y cosas contra mí, pero le encantó la novela. Y escribió lo cual habla mucho de su generosidad, ¿no? Y escribió una reseña en El Financiero, curiosamente, donde trabajaba después de que se salió de la jornada, una reseña muy generosa de esta novela, ¿no? Yo hasta pensaba traerla, pero descubrí que El Financiero no está en línea, ¿no? Entonces, pues mi recuerdo hoy, mi recuerdo siempre crítico, porque la verdad es que no nos entendíamos en muchas cosas, pero con esta novela me recuerda mucho a Jaime Avilés, recientemente fallecido, como les digo, escribió una muy generosa, muy halagueña reseña. También Pancho Segovia, curiosamente, que es un clavado de vampiros y esas cosas, escribió una reseña bien erudita, como es él en su momento, ¿no? Pero fuera de eso no se conoció, por eso lo estamos ahora trayendo de nuevo, ¿no? Oye, pues qué bueno. Bueno, ya que estamos en esto, ya para que yo no diga más, mejor que diga él. Ok, la ilustración, ¿no? Los vampiros, Voltaire. Pero ¿de dónde te viene a ti la idea de conjuntarlo todo esto así? Y además, perdón, antes de que ocurra otra cosa, en una novela. Pues quizás sea o sea, es mi misma concepción de la poesía llevada a otro género, que no significa mucho, no hay gran diferencia, ¿no? O sea, me pareció que había un hallazgo poético objetivo, es decir, existente más allá de mí, en esta combinación entre los seres de la oscuridad por excelencia, que son los vampiros, a varios niveles, ¿no? No solo viven en las sombras, sino que son, pues, criaturas de superstición, de la ignorancia, ¿no? No existen, para decirlo pronto, y al mismo tiempo un escritor que significa la luz en varios niveles, ¿no? No solo encarna un movimiento llamado ilustración, que quiere decir no un libro ilustrado, sino luz. Entonces, me pareció una situación, una metáfora casi visual, que Voltaire, hablando de vampiros, es como lo mero contrario, el racionalismo versus lo irracional. Y también, ahora sí que haciendo un comentario historicista más preciso, me pareció que subrayaba las razones del fracaso de la ilustración, no del fracaso, de la insuficiencia de la ilustración. Fue un movimiento dedicado a la gente que ya tenía más o menos resuelta la vida. O sea, Rousseau, Voltaire escribían para los aristócratas, no creían que nadie más les fuera a entender. Y por lo tanto, en realidad, por sí misma la ilustración no hubiera cambiado nada, de no haber sido porque detonó un movimiento que sí cambió todo, la Revolución Francesa. De hecho, el libro tiene al final, la última frase del libro es la fecha. Acaba con una línea de pesimismo absoluto y de la idea de que nada va a cambiar nunca, y después viene la fecha en donde termina el manuscrito. Fíjense en ese detalle, no es casual, y ponen en perspectiva las últimas palabras del lector de esta novela, del narrador, de la voz del personaje narrador de la novela. Ahí lo podemos decir. Pues bueno, acaba el día antes de la toma de la Bastilla. 13 de julio de 1789. Cuando el escritor dice nunca nada va a cambiar, la razón ha sido derrotada, siempre va a haber esta oscuridad porque la pinche gente nunca va a hacer caso y es tonta y no quiere ser emancipada. Al día siguiente, pues es la toma de la Bastilla. El autor, precisamente, la Bastilla, cuando fue tomada en la Revolución Francesa, al principio de la Revolución Francesa, ya prácticamente era más un símbolo que una cárcel, había ya muy pocos presos. Y en esa frase, ¿no? En ese dato, me imaginé, ¿y quiénes serían? O sea, había 2 presos en la Bastilla, dicen por ahí. ¿Quiénes serían esos 2 presos? Nadie nunca ha contado quiénes son esos 2 presos. Entonces, yo fantaseo con que uno de los 2 presos es precisamente el protagonista y narrador de la novela. Ahí está. Oigan,
es horrible esto que les hice. O sea, los traje con engaños a presentar una novela que no habían leído. La vida es dura. Pero yo tengo preguntas. A ver, Pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo te tardaste? Así, del momento en que empezaste a darle forma a que finalmente entregaste un manuscrito, ¿cuánto tardaste? ¿Y cuáles fueron para ti los obstáculos más fuertes? Si hubo algún momento en el que dijeras, ya, la basura esto, ¿cómo me metí a hacer esta cosa? ¿O qué tipo de problemas enfrentaste? Porque eso es muy interesante para quienes leemos, conocer... uno luego tiene la fantasía de que los autores se sientan, ponen su música, escriben 3 horas, sale el libro y se los publican a la semana, ¿no? Entonces es muy útil saber cómo funciona realmente. Actualmente estoy escribiendo una novela que llevo ya muchos años y no avanzo de cierto punto. O sea, ya quiero mandar todo a la chingada y pasar a otra cosa, porque creo que si elegí la poesía, que yo no soy un particular lector de poesía, creo que nadie lo es. O sea, nadie puede vivir leyendo solo poesía. Quizás sí, pero yo no. Leía sobre todo narrativa y quería ser narrador. Pero pues mi déficit de atención me obligó a concentrar mucho, que es una palabra fina para decirme huevonería, me llevó a hacer a buscar un género más concentrado, ¿no? Que te lleve al final más rápido todavía que el cuento. Y ese fue la poesía. En el caso de este libro fue totalmente distinto. Lo que quería decir es que a veces me tardo años en investigación, etcétera, pero me salió como lo excreté. O sea, ya había investigado, ya tenía la obsesión previa, o sea, ya tenía la investigación claramente hecha. Entonces, fue como de película, o sea, de acentón. Y además fue un divertimento. Oye, Yo nunca pensé que lo fueran a publicar, lo escribí para mí. Esa investigación que ya tenías hecha también tuvo su tiempo. ¿La habías hecho pensando en usarla para una novela o era un tema que a ti te gusta, así como uno que de hobby se pone a leer la enciclopedia? Sí, yo soy de esos, ñoñazo. Me paso estudiando historia de cosas específicas. Casi siempre encuentra salida en un poema. En este caso encontró salida en una novela. O ni siquiera es una novela, porque también lo van a notar ustedes. La debilidad de esta novela es ese déficit de atención que se convirtió en un cuento largo o novela corta, que yo, al menos cuando la leo, digo, ay, qué prisa tenía, ¿no? Pero en realidad lo que sucedió fue que quería hacer una fábula y se me pasó de larga. Porque para novela es muy corta, lo cual está bien porque lo puede uno leer en el baño de un centón. Entonces, es como Poe, ¿no? O sea, en esta época de todos tenemos, mi generación y para abajo, tenemos mucho déficit de atención, pues rapidito, ¿no? Viene la moraleja, la fecha, ¡pum!, se acabó. Entonces, si no les gusta, por lo menos es breve. Tú te divertiste escribiéndola. Para eso lo hice. Ustedes también, ¿no? Para eso escriben. ¿O qué? Sí. Oye, otra cosa, ya que estamos en esto, el gran tema de la novela y el lugar donde se conecta con mucho de lo que está ocurriendo aquí en este espacio y aquí en el mundo en este momento es la cuestión justamente de la ilustración, ¿no? De la esperanza esta rara que tenían estos personajes del siglo XVIII en la razón como una fuerza que pudiera ser emancipadora, liberadora, y que lo fue incluso más allá de lo que habían previsto ellos mismos, como tú bien dijiste. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo verías tú lo que ha sido de la ilustración ahora? Porque también de eso habla tu libro, pues. Creo que lo que nos separa de la ilustración, qué buena pregunta, creo que lo que nos separa de la ilustración no es tanto la fe o no en la razón. Yo soy un racionalista radical, ateo, cientificista, etcétera, pero creo que los límites de la ilustración fueron racionalismo para quién. O sea, si yo escribo para una pequeña minoría que ya sabe leer, ya tiene el estómago lleno, esa minoría va a leer y va a decir, qué bonito. Y va a decir, qué decorativa es la literatura, qué decorativa es la ciencia incluso. El reto es cómo ayudar, o sea, ¿quién es el sujeto del cambio histórico? ¿Esa pequeña minoría? Yo creo que no. El sujeto del cambio histórico son las grandes masas que tienen la misma capacidad de raciocinio o más, mucho más de hecho,
quien vive trabajando con sus manos puede comprender el mundo muy bien, muy bien. Excepto que prejuicios ideológicos nos hacen hablar de otras cosas que no interesan continuamente, ¿no? Entonces me parece que hay que militar conscientemente porque las grandes verdades que la literatura y la ciencia revelan lleguen a toda la gente, ¿no? Cosa que la Ilustración no hizo porque no veía más sujeto que los propios críticos, que los propios escritores, ¿no? O sea, si nosotros estamos iluminados, pues ahí terminó nuestra labor. Ahora ya descubrimos cómo debe cambiar el mundo, ahora ya que cambie. Y no funcionó así. Y esa es un poco la moraleja de esta historia, ¿no? Triunfa la falta de razón porque no se cuestiona la situación material de la gente que sale en esta novela, y aparentemente no se cuestionará nunca, ¿no? O sea, es una conclusión que parece muy pesimista, y lo es hasta cierto punto, hasta que llega el día, o sea, hasta que llega la toma de la Bastilla y nos toma a todos totalmente por sorpresa, y resulta que lo que hemos estado diciendo para nuestros colegas escritores en realidad se filtró a toda la gente, y hay nana, ¿no? A veces hasta nos deja fuera y nos supera y nos asusta. Entonces, un poco de eso va. A ver, Óscar, no puedo resistirme. Iba a preguntar si es sobre la Ilustración, ¿por qué no tiene dibujitos? Ahorita vamos a firmarlo al final. No te vayas, porque pero mira, ya llegaron los fans y mi pregunta en realidad era muy boba. Entonces, lo que sí quiero preguntarte es ¿qué precio tiene la novela con autógrafo y cuánto sin autógrafo? 40 varos no más, porque justo lo que hacemos en la Brigada para Leer en Libertad es eso, eliminar al intermediario y con él a la ganancia, ¿no? Y hacerlo, lo cual nos permite hacerlo muy barato. No es muy barato en realidad, o sea, para como están los sueldos, sigue siendo, ojalá pudiéramos darlo más barato todavía, pero es más barato de lo que se encuentra comercialmente. Entonces, 40 pesos nada más, 60 con autógrafo. No es cierto. No es cierto. Ya se acerca el momento de presentar ¿Qué horas son por ahí? No se acerca aún el momento, pero sí que, qué gacho soy. O sea, sí, los traje con engaños. Voy a establecer una nueva modalidad de invite a su escritor favorito a presentar un libro, una mesa, y que se quede a presentar la novela tuya, ¿no? No, está muy bien, porque no sé por qué, pero está muy bien. No, y además los dos se ponen a leer y mientras pues yo les voy a contar chistes, supongo, ¿no? Ya que estamos contraviniendo las normas, les voy a leer el comienzo de la novela de Óscar. Vamos a ver qué les parece. Mientras, la verdad es que... ¿O no? Sí. No, sigue. No, es que lo que quería decir es que lo de presentar novelas se me hace muy raro, porque no les puedo dar el spoiler. O sea, hay mucho, en esta novela hay mucho que tienes que ir descubriendo, porque si no se pierde el chiste. Entonces, los últimos momentos querría hacer lo que sí me parece un poco más show, que es la poesía. Leer unos poemas, pero sigamos platicando un ratito más. No, yo iba a leer de tu prosa, pues, pero venga, tú lee poesía, pues. No, es bueno, me parece buena idea también empezar. Falta. Ahí vamos. Abril iba tomando forma por entonces, el año del Señor de 1762, cuando me interesé por aquella siniestra desventura que bautizara el público como el caso Lagrave. Ni mi familia ni mi provincia conciernen a esta historia. Baste decir que carecí de título y de herencia, pero en cambio gocé de una buena educación, de manera que contaba únicamente con el oficio de las letras para engrandecer mi apellido. Por galardón tenía un modesto volumen de versos juveniles y el honor de haber escrito una pieza para la Enciclopedia, en personal encargo de los editores. Un artículo referente a las costumbres de los pueblos salvajes que, según me cuentan, recibió un comentario elogioso de Monsieur d'Alembert en persona. El año en que ocurrió lo que voy a contaros, la marquesa de S, puntos suspensivos, la marquesa de S, que durante 4 temporadas me había hecho objeto de sus íntimas atenciones,
decidió cambiarme por un amante de más alto rango, dejándome súbitamente libre y solo, si bien no del todo desprovisto de medios. No era ya ningún jovencito y la promesa de gloria mundana que me habían augurado mis primeras letras parecióme de pronto destinada a frustrarse sin remedio. La enciclopedia fue, como sabéis, prohibida y el tiraje completo del tomo en que escribí fue confiscado por las autoridades. Así pues, mi aspiración a la gloria mundana vióse una vez más traicionada por el hado. Era la época en que el viejo Voltaire resplandecía ante el público denunciando la infamia del caso Calá y el valeroso Diderot obstinábase en editar su obra en Francia, aún de forma clandestina, rechazando las ofertas que le hacían las testas coronadas de Europa de trasladarse a sus reinos. Yo, mientras tanto, dejado al mismo tiempo de mujeres y musas, me consumía en el más gris de los anonimatos. Ansiaba una ocasión para mostrar al mundo mi talento literario y, más que mi talento, mi compromiso ardiente con el partido de los filósofos y con su cruzada por hacer entrar algo de luz en la opaca comprensión de los franceses. Deseaba contribuir a disipar la niebla oscurantista y a edificar una sociedad guiada solamente por la búsqueda racional de la felicidad terrestre. Podría decirse que amaba a mi prójimo. Creía en un Dios distante y sabio, creador de un universo equilibrado, un alto relojero que no se rebajaba a romper sus propias leyes con trucos de magia o tonterías por el estilo, y cuyos designios resplandecientes podían ser descubiertos por la razón humana, como lo había probado Monsieur Newton. Sobre todo, mi Dios era distinto al de la fe cristiana, a la que Voltaire llamaba a la sazón la infame. Por todo ello no cabe sorprenderse de que me apresurara a tomar como propio el caso Lagrave, pues rara vez el destino nos proporciona oportunidades como esa para probarnos a nosotros mismos. Mi intención era escribir y publicar una serie de artículos que desnudaran su arbitrariedad ante el público y con suerte incluso salvaran al acusado. Lejos estaba yo de adivinar que mi participación en aquella causa infame no contribuiría en lo más mínimo a la ilustración de las mentes francesas y en cambio solo enturbiaría mi propia mente, que lejos de llevarme a la gloria literaria, me conduciría al borde mismo del desequilibrio nervioso. Fue por culpa del caso Lagrave que perdí la confianza en el triunfo de la razón, la seguridad en el propio entendimiento y el deseo de servirle a mi prójimo, el hombre. Entonces me volví del escritor ilustrado de tercera fila que había sido hasta entonces, el vago tabernario de primera fila que hoy habla ante vosotros. Permitidme pues que os cuente mi historia, que si bien no puede servir de ejemplo, en cambio funcionará como advertencia, o al menos me proporcionará el consuelo de la confesión que no puedo pedirle a la iglesia. Es súper influido por Poe ahora que o sea, no me había dado cuenta, pero es súper, ¿no? Es súper pollano, sí. Posiano, ¿cómo se dice? Pollano. Pollano, Poético. poético, algo así pues. Un pollito. Es un pollito. Un pollismo. Oye, Óscar, y ahora escucharla en voz de alguien más y años después de que tú la escribiste, ¿qué se siente? Padrísimo, sobre todo siendo Alberto, cuya voz conozco bien por estas charlas. Les decía que se me ocurría leer unos poemas porque es lo que me gusta hacer, aprovechando que los tengo aquí. ¡Ja! Venga, gentuza. Venga, gentuza horrorosa, venga, sí, gentuza, gasta la pasta terrosa y basta que rabia dentro reposa. Sácala del centro y goza del centro tuyo tu rabia, de mi arenga vulva y labia. Venga, gentuza, la renga marcha de los muladares, jadeante, puerca, renqueante, con su escarcha de millares de prostíbulos, de fábricas, de lúbricos lupanares como de honduras precámbricas de ya agotada paciencia, esa indecente violencia, toda hecha de gentecita, toda de gente que grita e irrita los buenos modos de todos. Ruleta rusa, toma la gentuza y usa ese fondito de rayos contra los cielos serenos de los buenos. Usa, gentuza, tus truenos, venga de ahí, gentuza, y truena, carajo, caray, que suena. Jerga canera y canora, la jerga puntual que implora tu hora de la venganza. Lanza, gentuza, tu danza de balazos firmes, ciertos, piernas y brazos abiertos. Venga ya, gentuza, venga a balazos a tus muertos.
algunos episodios históricos me gusta mucho llevarlos a la poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra novela que estoy escribiendo es la versión novela de este poema, que trata sobre, del siguiente poema, que trata sobre la conquista de los normandos de lo que hoy es Inglaterra y el súbito cambio en el idioma que una conquista como esa produce. Cuando una élite se impone sobre un país que habla otro idioma y eso modifica el idioma, cosa que pasó aquí y hasta a la fecha en cierto modo sigue determinando cómo hablamos. Se llama un problema de lingüística medieval. Los varones normandos no entienden el sajón. Así, si un campesino dice, por ejemplo, que el diablo merodea en el bosque nuevo, los varones escuchan solamente un quejido de hambre ladrado en lengua bárbara que no vale la pena descifrar, siempre es lo mismo. En todo caso, no. ¿Cómo no ir a cazar al bosque nuevo si para eso se hizo? Para tener a mano un buen coto de caza. Unos 10 años antes los varones normandos quemaron las aldeas, arrasaron las tierras de cultivo y en su lugar plantaron árboles enormes y poblaron con ciervos importados de Escocia los antiguos trigales. Ahora los campesinos aseguran que el diablo merodea en el bosque nuevo. Pero los normandos no entienden el sajón. Hoy Guillermo II, el de la cara roja, conocido también como Guillermo Rufus, descendiente lejano de Rolón el Errante, hijo de otro Guillermo apodado el Bastardo cuando vivo y que pasó a la historia como el Conquistador. Hoy Guillermo II, el de la cara roja, el hijo predilecto de Matilde de Flandes y el hermano menor de Roberto Courthouse, duque de Normandía que partió a las cruzadas y que quizá no vuelva. Hoy Guillermo II, que nació al otro lado del canal y no entiende el sajón ni ha de entenderlo nunca. Hoy Guillermo II, el disoluto, escándalo del mundo por sus vastas orgías, el que no ha procreado herederos varones, el azote de Gales y de Escocia. Hoy Guillermo II, el rey de los ingleses, sale de cacería en el bosque nuevo. Hoy una flecha sale del oscuro del bosque, donde ayer hubo trigo amontonado y aldeanas regordetas y hortalizas, y hoy solo hay grandes árboles y ciervos. Hoy una flecha sale del oscuro del bosque y no encuentra en su ruta ningún ciervo, y no encuentra en su ruta ningún árbol. Hoy una flecha sale del oscuro del bosque y recta va a clavarse, habiendo tantos árboles, habiendo tantos ciervos, precisamente en el pulmón derecho de Guillermo II, el rey de los ingleses. Dicen los campesinos que el diablo merodea el bosque nuevo. Pero los normandos no entienden el sajón. Es lo mismo, o sea, la novela es una versión extendida de este procedimiento, ¿no? De buscar un episodio histórico, no inventar casi nada. En la novela tienes que inventar un poco más, pero inventar lo menos posible, solo para resaltar un contraste que existe allá en la vida misma, ¿no? Allá en la historia, que siempre me ha parecido una fuente de historias, por decirlo así, que ninguna fantasía puede alcanzar, ¿no? Yo invento muy poco en la poesía y en el caso de esta novela también inventé muy poco. También creo que los vampiros no son en realidad unas criaturas mágicas, son un ambiente. O sea, una novela de vampiros no es en la que salen vampiros, es la que tiene un ambiente vampiresco, donde tu razón se pone a prueba por el miedo a estas criaturas, aun cuando no aparezcan las criaturas mismas, ¿no? Por eso la escribí justo en los años en que se volvían a poner de moda los vampiros de la peor manera posible, como la saga de Crepúsculo, ¿no? Entonces, que justo lo bueno que le quedaba a los vampiros se acabó de perder, en mi opinión modesta, porque a mucha gente le gustó, ni modo, pero para mí lo que tenían de padre los vampiros, que es lo oscuro, lo tenebroso, la tentación, es chingoncísimo eso de que no te chupan si no los dejas entrar tú. Es decir,
En ese sentido se parecen al monstruo más terrorífico de todos, que es el diablo, que no hace nada si el malo no eres tú. O sea, si no te tientan. Y en ese sentido, regresando al poema que leí antes, se parecen a la explotación laboral, ¿no? En teoría, uno libremente acepta el contrato de trabajar para tu jefe y si la puerta está muy abierta, ¿no? Te puedes ir en el momento que quieras. Pues no, es una libertad falsa, igual que la de los vampiros, ¿no? Si no quieres, no me abras la ventana. Yo solo voy a entrar si tú me dejas. Lo cual pues se acaba de arruinar cuando en vez de esta sexualidad sucia, como toda sexualidad que valga la pena, meten el amor, ¿no? O sea, un vampiro que quiere llegar virgen al matrimonio en estas novelas es la negación del vampirismo mismo, ¿no? El chiste es que un vampiro te lleve a hacer lo que te lleve a violar tus propios principios. Esa es la tentación chida, ¿no? ¿Qué es lo bueno de Bram Stoker, ¿no? De Lucy Westenra, de Mina, que se empiezan a volver malas, se empiezan a vampirizar con algo que ya traían de por sí. En eso se toca con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que no es que el Dr. Jekyll tomaba una fórmula que lo volvía malo. Simplemente le cambiaba el rostro y eso le daba impunidad para hacer lo que siempre había querido hacer, que era ser malo. O sea, el verdadero monstruo ya lo trae, ¿no? El personaje ya lo traemos nosotros, que es lo que da bastante miedo. No digo que lo haya yo logrado en esta novela, pero sí quise meter esa mezcla de tentación y miedo. O sea, no vayas a venir, ¿eh? No vayas a venir y desde luego vas.